Hola chicos, vale, en este vídeo os voy a contar cómo resolver los circuitos en paralelo, los problemas. Os he puesto aquí a continuación del de en serie, vale, este tipo de circuito, uy, que se me va, en paralelo. Aquí tenemos el dibujo, bueno, es en paralelo, por lo que decimos, tiene dos ramales, si pasa por aquí el agua, por aquí viene uno y por aquí viene otra. ¿Qué ocurre si yo rompo mi cable aquí? Pues que el agua sigue circulando por esta resistencia, si fuera agua, ¿vale? Y en cambio a esta ya no llegaría. Vamos a hacer lo mismo que en el circuito en serie. En primer lugar, vamos a calcular la resistencia total, la intensidad total y la intensidad en el elemento 1 y en el elemento 2, es decir, en estas dos resistencias. Lo primero que hacemos, como siempre, identificamos el circuito. Lo miramos, leemos el problema, vemos qué datos nos da y decimos, vale, es un circuito en paralelo. ¿Qué tengo que hacer yo cuando sepa ya que es un circuito en paralelo? Voy a mi memoria y empiezo a recordar las fórmulas que pusimos aquí. Todas estas fórmulas son las del circuito en paralelo. Recordad, cuando tenemos un circuito en paralelo, el voltaje que genera mi pila va a ser exactamente igual que el que pasa por cada uno de sus elementos. La intensidad total de mi circuito va a ser la suma de las intensidades de cada uno de los elementos. Y la resistencia total era la formulita esta más compleja que tenemos también que saber. Como en este primer caso lo primero que nos pide es la resistencia total, yo tengo que usar esta fórmula de aquí. Voy al problema, aquí, y anoto la fórmula. Resistencia total igual a 1 partido de 1 partido la resistencia sub 1, que la tengo aquí, más 1 partido de la resistencia sub 2, que la tengo aquí. Hago esta fórmula. Os lo he dejado aquí resuelto para que veáis. Lo único que he hecho es el mínimo común múltiplo de estos dos denominadores y lo pongo abajo, es 40. Si 40 lo divido entre 20, me da 2. Si lo multiplico por 1, son 2, lo pongo arriba. 40 lo divido entre 4 y me da 1. Multiplicado por 1, lo pongo arriba. 2 más 1, 3. 3 partido 40, puedo hacer esta división o puedo hacer el inverso. 1 partido, esta división es 40 partido 3. Como os digo siempre, esto es la manera más mejor de hacerlo, ¿vale? Pero si alguien tiene dudas, que no tenga ningún problema, que divida 1 entre 20 y le sume la división entre 1 partido 40. Y la suma de esto haga 1 partido esta suma. Me vale cualquier cosa, lo que quiero es que el resultado os dé bien. Una vez que hago esto, obtengo esta resistencia, 13,3 ohmios. Lo segundo que me pide es intensidad total y las dos intensidades. Me pasa lo de la otra vez del circuito en serie, que no tengo datos suficientes para poderlo calcular con las fórmulas del circuito en paralelo, porque yo decía que la intensidad total es la suma de las intensidades y no tengo ninguno de los datos. Con lo cual me voy a mi ley de Ohm, ley comodín o fórmula comodín. Y como ya os dije en los circuitos en serie, la ley de Ohm se puede poner tanto en su forma de totales, voltaje total igual a intensidad total por resistencia total, o por cada uno de sus elementos. Voltaje en 1 es igual que la intensidad en 1 por la resistencia en 1. En el 2 exactamente lo mismo. Lo hago primero con la total. Tengo un voltaje total, que es el que me genera la pila, una intensidad total, que es la que no sé, y una resistencia total que acabo de hallar aquí arriba. Hago esta ecuación y obtengo una intensidad total de 1,8 amperios. Me voy a mi fórmula a mis fórmulas de paralelo. Para calcular I sub 1 e I sub 2 necesito conocer V sub 1 y R sub 1. R sub 1 me la da el problema, nos lo da en el dibujito, 20 ohmios. Pero V sub 1 no me la sé. Y para el caso de I sub 2 me pasa lo mismo, necesito calcular V sub 2 y R sub 2. R sub 2 me la da el problema, pero V sub 2 no lo sé. Me voy a mis fórmulas en paralelo. Y aquí veo que el voltaje total que me da la pila va a ser igual al que circula por el elemento 1 y por el que circula por el elemento 2. Con lo cual, yo ya sé que cuando venga aquí, esta V1 y esta V2 va a ser igual que la V total. Por lo tanto, puedo sustituir sin ningún problema. A ver qué se me ha ido. Ahí tengo. Ahí. Como es un circuito en paralelo, os lo he puesto aquí, se cumple que la V total es igual que la V sub 1 y la V sub 2. Por lo tanto, todas valen 24 voltios. Y ya puedo sustituirlas. V1 igual que I sub 1 por R1. Sustituyo y despejo y obtengo estas dos. Y se puede comprobar, para que veáis que está bien,
que la I total, que eran 1,8, va a ser la suma de I sub 1 más I sub 2. Si os fijáis, exactamente da 1,8. Ahora, el caso de que nos pida también aquí potencias. Potencia total, potencia en 1 y potencia en 2. Al igual que he hecho con los circuitos en serie, pongo primero mi fórmula. Ya sabéis que teníamos, lo vimos en los circuitos en serie, pongo aquí, teníamos también dos formas de poner la potencia. Potencia total por V total e I total y potencia de cada uno de los elementos por el voltaje de ese elemento y por la intensidad de ese elemento. Aquí hago exactamente lo mismo. Primero para el total. Sustituyo voltaje total 24 y I total, que la calcula 1,8 y me da un resultado en vatios. Para cada uno de los elementos, lo mismo, lo único que me va a cambiar va a ser la intensidad, que va a ser distinta en cada uno de las resistencias. Por lo tanto, va a ser 24 por 1,2 y 24 por 0,6. Y obtengo otros dos valores, que si los sumo me da el valor total de la potencia. Y estaría hecho. Como veis, siempre es lo mismo. Analizar el circuito y para ver de qué tipo es. Ver qué fórmulas tengo en mi esquema inicial que os habéis aprendido, que yo os he dado de chuletario. Y cuando algún dato no pueda obtenerlo por esas fórmulas, me voy a la ley de Ohm y la calculo. Y en la potencia es simplemente aprenderse esta fórmula. Creo que no son difíciles, pero bueno, miradlos, los tenéis aquí para que los podáis ver las veces que queráis y podamos hacer los ejercicios de clase. Adiós.